Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver un tema que es el que refiere a la laserterapia en endodoncia. No es un tema que ustedes van a ver en el programa curricular de terapéutica endodóntica, sin embargo, sus contenidos los damos como complementarios a lo que hace a la formación de la disciplina. Nos parece importante compartir con ustedes algunos conceptos introductorios en lo que hace a la laserterapia. ¿Mm? Probablemente si nosotros le preguntamos, ¿qué formación creen que tienen o qué conocimiento piensan que ustedes pueden llegar a tener en lo que puede hacer una terapia con láser o esto que ustedes ven aquí que se llama terapia fotodinámica? Eso que suena tan especial probablemente. Tal vez ustedes ahora al principio creen que no conocen, pero van a ver que la tecnología láser está en nuestros días mucho más de lo que creemos, en nuestras vidas cotidianas. Nosotros vamos a ver las distintas aplicaciones que puede tener la tecnología láser en lo que hace a odontología y en endodoncia en particular. La fototerapia, que es la terapia que se hace con luz, es casi tan antigua como la humanidad misma. Estas son fotos del siglo pasado, donde se exponían a la luz solar, en este caso son niños, pero también hay fotos de adultos, generalmente con tuberculosis, que los exponían a la luz del sol, o sea que es una terapia con luz, para una recuperación más rápida de lo que tendrían sin exponerse a esta terapia con esta luz. En este caso, la luz láser, que es lo que llamaríamos helioterapia, ¿verdad? Helio de sol. También se dio en un sentido recreativo, casi que turístico, ¿verdad? Lo que eran los baños de sol a mediados del siglo pasado. Y hoy en día tenemos distintas terapias con luz, entonces ya podemos ir pensando que la láser terapia es una terapia con una luz, en este caso es una luz diferente, ¿verdad? Son las incubadoras donde se trata la ictericia del recién nacido con una luz con determinadas características. Ven que se le protegen los ojitos al bebé durante esta terapia con luz. Son distintas terapias con luz en distintos momentos de nuestra historia, ¿verdad? Bueno, otros bebés también. A nivel de dermatología hay distintas terapias que también se realizan con luz, con distintos tipos de luces. ¿Por qué? Porque cada una va a tener una acción diferente sobre un tejido o sobre un grupo celular diferente. Y si nos retrotraemos en la historia, Theodor Meiman es quien en el 1960 relata la historia, que es quien logró hacer funcionar el primer láser, que en este caso fue a base de rubí. Si nosotros pensamos hoy en día, muchas de estas cosas que utilizamos en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Por ejemplo, en el supermercado, la lectora de código de barras, todas emplean tecnología láser. Esto es una luz láser con determinadas características para poder leer este código de barras. Lo mismo podría suceder, por ejemplo, en una impresora láser. ¿Verdad que si nos ponemos a pensar, la palabra láser es algo que nosotros tenemos asociado en nuestra cotidianeidad, no solamente a lo que hacen las terapias, ¿verdad? Sino también en un sentido más amplio de lo que son nuestras actividades diarias. Entonces, si tenemos que empezar a pensar qué es este láser, podemos decir que es una onda electromagnética, esta luz, y esto sería en lo que hace al universo la distinta escala de ondas electromagnéticas que tenemos en el universo, ¿verdad?
Entonces acá, por ejemplo, podemos tener las ondas de radio, miren acá los rayos X, ¿verdad? Acá dice visibles, acá infrarrojos, acá tendríamos las microondas, ¿verdad? Esto es una descripción muy, muy esquemática de lo que son las ondas electromagnéticas en el universo. Entonces, hasta ahora lo único que hemos adelantado es que el láser, y vamos diciendo, por lo pronto, que es una luz. Pero si tuviéramos que definir qué es láser, láser, ustedes saben que esta palabra en realidad es un acrónimo. ¿Mm? ¿Qué significa esto que ustedes ven aquí? La primera letra de cada una de estas palabras componen la palabra láser, que en inglés sería Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. O sea, la amplificación de una luz por emisión estimulada ¿de qué? De una radiación. ¿Sí? Eso quiere decir láser. Ah, y nosotros ahora le estamos haciendo una historia muy abreviada, pero hay otros avances tecnológicos que precedieron a la generación de la luz láser. Y si tuviéramos que poner algún momento de lo que hace a la física en el desarrollo de esta tecnología, tendríamos que llegar al año 1916, donde Albert Einstein desarrolla esta teoría, The Quantum Theory of Radiation. Esta elaboración que él hace en esa época da lugar luego a los procesos de interacción de la luz con la materia, ¿verdad? Distintos tipos de interacciones que tienen lugar cuando se desarrolla la posterior tecnología láser. Entonces decíamos que esta es la definición de láser, que es la amplificación de una luz por la emisión estimulada de una radiación. Estos son algunos de los equipos láseres terapéuticos, este es el que tenemos aquí en facultad, son equipos muy portátiles, muy pequeños, podríamos decir que tienen el tamaño de una lámpara de fotocurado. Esta es la composición en su interior, ¿verdad? Donde hay una fuente de energía, un medio activo y una caja de resonancia. En medicina tienen diferentes aplicaciones la tecnología láser, ¿verdad? Que probablemente lo relacionemos más con algunas prácticas en el campo de la medicina más que en el campo de la odontología, que es medianamente más reciente su aplicación. En medicina podemos pensar, por ejemplo, en dermatología, la remoción de lo que puede llegar a ser la tinta de un tatuaje, en fisioterapia, todo esto es tecnología láser, lo que se está utilizando en esta foto. En oftalmología, la mayoría de las intervenciones que se pueden realizar son utilizando este tipo de tecnología de luz láser. ¿Cómo podemos clasificar los láseres? Los láseres se pueden clasificar definiendo distintas características de estos equipos. Uno de ellos puede ser el grado de peligrosidad, ¿verdad? El grado de peligrosidad va a estar determinado por la longitud de onda, el tiempo de exposición y la potencia, ¿verdad? Y es así que tenemos desde la clase 1, que es la menos peligrosa, a la clase 4, donde estarían los láseres quirúrgicos, ¿sí? ¿Verdad? Los que cortan tejido. Otra forma de clasificar estos equipos puede ser según la longitud de onda. Entonces, esto negro que ven aquí es una onda, ¿verdad? Y entre una cresta y otra hay una distancia, esto es lo que se llama longitud de onda. Y según esa longitud de onda, esa luz se va a manifestar con diferentes colores. Por ejemplo, cuando nosotros utilizamos los láseres rojos, estamos utilizando esta longitud de onda, entre 630 y 760 nanómetros, por ejemplo, ¿verdad?
Cuando utilizamos los láseres que son de color azul, generalmente, por más que ven que hay un rango, son en el entorno de los 445 nanómetros. Y esos son los láseres que logramos, las luces que logramos percibir con el ojo humano. Si acá nosotros tenemos todas estas radiaciones, ¿verdad? En el universo, que lo vimos en un esquema anterior, este es otro esquema, tenemos que este rango pequeñito que vemos aquí, este que yo les estoy señalando, es el único que el ojo humano puede detectar. De ese rango hacia la izquierda, en este caso, en este esquema, no logramos ver. Y dentro del espectro electromagnético de este rango hacia la derecha, tampoco podemos ver esas radiaciones. Entonces, tenemos que todo este rango son radiaciones no visibles, y este rango pequeñito que está acá, ¿verdad?, que va entre el violeta y el rojo, es el único rango que es detectable por el ojo humano. ¿Qué diferencia entonces habría en este rango que se encuentra en este caso acá a la izquierda? Que no solamente son invisibles, sino que son radiaciones ionizantes. Y de este rango visible a la derecha, también son invisibles, pero la diferencia es que no son ionizantes. Entonces, tenemos, por ejemplo, en este rango de las radiaciones invisibles ionizantes, tenemos, por ejemplo, los rayos X. Y en el rango de los invisibles no ionizantes, tenemos los infrarrojos, las microondas, las ondas de radio. Con los equipos que tenemos en facultad, vamos a utilizar el espectro rojo y el espectro infrarrojo. Acá tenemos, según el medio activo, los distintos tipos de láseres que hay. Otro esquema que refiere a lo mismo que acabamos de ver. Entonces, nosotros vimos que tenemos láseres que se pueden utilizar más bien en superficie y otros que pretendemos que su uso sea más en profundidad. Cuando queremos actuar en superficie, vamos a utilizar con los láseres rojos, y cuando pretendemos actuar más en profundidad, vamos a utilizar el rango infrarrojo. Entonces, otra tercera forma de clasificar, dijimos que se pueden clasificar, recuerden, por la clase, que quiere decir el grado de peligrosidad, dijimos por la longitud de onda, y otra forma de clasificarlos es por la potencia de emisión. Es así que tenemos láseres que son terapéuticos, donde van a generar fenómenos de fotoactivación celular o tisular, y láseres que son quirúrgicos, donde vamos a tener fotodestrucción celular y tisular. Esto quiere decir, en un sentido muy simplificado del concepto, que estos terapéuticos no van a cortar tejido. Ahora vamos a ver qué fenómenos pueden generar. Y estos, los quirúrgicos, son los que sí pueden llegar a cortar tejido, tejidos duros o tejidos blandos. Entonces, con los láseres de baja potencia vamos a tener tres efectos fundamentales, que son la analgesia, la biomodulación y el control de la inflamación. Entonces, ustedes imagínense en odontología la cantidad enorme de aplicaciones que puede llegar a tener un láser terapéutico, que es el que yo les mostraba anteriormente, que les dije que tenía el tamaño de una lámpara de fotocurado. Y en endodoncia, más aún cuando se refiere a todo lo que es dolor. Eso quiere decir que, por ejemplo, en un caso de una pulpitis sintomática o de una periodontitis, solo aplicando láser voy a generar analgesia. No. Esto es algo que es complementario a todas las maniobras locales que ustedes ya conocen, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de una pulpitis sintomática, si se presenta como una urgencia, nosotros sabemos que hay que resolverlo a través de ¿qué? De la aislación, la apertura, la descompresión y la extirpación. Para generar un complemento analgésico, perfectamente podemos aplicar estos láseres terapéuticos. Lo mismo en una periodontitis apical, ¿verdad? Que además también vamos a controlar la inflamación, pero pensemos, por ejemplo, después de una extracción. Después de una extracción, el paciente también va a tener una inflamación y va a tener cierto grado
¿verdad?, de Algesia, pues también tendría una aplicación, ¿verdad?, en este sentido. Van a tener múltiples aplicaciones en todo lo que son las distintas especialidades en odontología. Entonces decíamos que los de baja potencia o terapéuticos son los que tienen estos tres efectos que acabamos de ver, y los de alta potencia o los quirúrgicos son los que van a cortar tejido. Los equipos tienen sistemas de seguridad variados, lo que los hacen extremadamente seguros a todos los equipos. Van a proteger el pedal, acá tenemos distintos tipos. Y uno de los requisitos imprescindibles para trabajar es la protección ocular. Cada longitud de onda de cada equipo va a traer su correspondiente par de lentes para protección para esa luz en particular. Ven que acá nosotros, que tiene detallado en los costados de cada uno de estos lentes de protección, cuál es la longitud de onda a la que corresponde esos anteojos. Entonces, los láseres de baja potencia, como este, que es uno de los que tenemos aquí en facultad, como ya dijimos, no son invasivos, sí van a actuar sobre lo que es el comportamiento celular, generando analgesia, el control de la inflamación y la biomodulación. ¿Verdad? Estos son los distintos mecanismos a través de los cuales actúan los láseres terapéuticos, ¿verdad? Básicamente lo que hacemos es generar la homeostasis de ese tejido que ha sido alterado, ¿verdad? ¿A través de qué? Simplificando mucho el proceso, podríamos decir, a través de la absorción de esta radiación de unos orgánulos que son las mitocondrias, que son ¿quiénes? Son las que van a estimular la síntesis de ATP para la recuperación de ese tejido que ha sido alterado. ¿Ya? Esto es la explicación de cómo actúa a nivel de la fibra nerviosa para lograr analgesia. Lo mismo para lo que hace al control de la inflamación, va a regular los mediadores químicos de la inflamación, ¿verdad? Va a favorecer lo que es el descombro en las zonas de tejido que está alterado, ¿verdad? Y que de alguna forma también está promoviendo la inflamación en la zona. Y también, como tercer efecto, tenemos la biomodulación, que era lo que yo les comentaba, ¿verdad? Es la vuelta a la normalidad de ese tejido que ha sido dañado. Pensemos, por ejemplo, en una cirugía, donde el paciente, ¿verdad?, tiene su mucosa, su tejido óseo que ha sido alterado. Pensemos, por ejemplo, en un paciente que tiene aftas, ¿verdad?, que tiene ese tejido que está alterado por esa úlcera y que tiene dolor y que tiene inflamación. Bueno, con los láseres terapéuticos vamos a estimular la biomodulación también de ese tejido. Acá, por ejemplo, es una paciente que tuvo una disestesia, ¿verdad?, por la extracción de un tercer molar derecho, y que se vio alterado el nervio lingual. Estos son, bueno, distintas fotos para mostrarles cómo se protegen, todo lo que son las medidas de bioseguridad. Y una aplicación que tiene estos láseres terapéuticos es en pacientes bajo tratamiento antineoplásico, ¿verdad?, donde están recibiendo, puede ser quimioterapia, puede ser radioterapia, puede ser también en pacientes trasplantados, ¿verdad?, donde se reduce, se genera una inmunosupresión, ¿verdad? Entonces, se puede instalar algo que se llama mucositis, y es de gran ayuda para todos estos pacientes. Después, por otro lado, también tenemos los láseres de alta potencia, que son los quirúrgicos, que según el tejido donde vayamos a trabajar, ¿verdad?, el medio activo que tenga cada uno de estos equipos, pueden tener desde tamaños pequeñitos como esto a este otro tipo de tamaños, dependiendo, ¿verdad?, de la función que va a llevar adelante cada uno de estos equipos, ¿verdad? No es lo mismo para tejidos duros que para tejidos blandos,
No es lo mismo, por ejemplo, tejido óseo que tejido dentario. ¿Mm? Entonces, esos que les mostrábamos anteriormente, ¿verdad? Es para distinguir lo que son los terapéuticos de los quirúrgicos, como les comentaba, por ejemplo, de aplicación en un afta, ¿verdad? En este caso son varias aftas. Estos son fotos de internet, ¿verdad? Pero este tipo de lesiones genera mucho dolor. Miren el eritema que tienen alrededor. Acá el paciente que tiene dolor, tiene inflamación y tiene alteración de sus tejidos. ¿Qué láser vamos a aplicar aquí? Los láseres terapéuticos para generar analgesia, el control de la inflamación y también, por supuesto, la homeostasis, la recuperación, o sea, la biomodulación de ese tejido. Ajá. Distintas fotos. Esta es una paciente que estuvo atendiéndose, ¿verdad? Que presentaba epidermólisis ampollar, ¿verdad? Miren, distintos casos, ¿verdad? De la paciente. La parálisis facial también. ¿Qué es la parálisis facial? Si nosotros pensamos que tenemos una luz que va a generar la homeostasis, ¿verdad? La recuperación de ese tejido nervioso que ha sido alterado, perfectamente entonces entenderíamos que también lo podemos aplicar en este tipo de situaciones, ¿verdad? Miren, en poquitos días, qué rápido recuperó la función la paciente, ¿verdad? Acelera mucho más la recuperación que sin la aplicación de láser terapia. La mucositis, que era lo que yo les comentaba, ¿verdad? Que ese efecto deleterio que se presenta en las mucosas, en el 100% de los pacientes con radioterapia de cabeza y cuello, y en aproximadamente entre el 40 y el 60% de los pacientes con quimioterapia, ¿verdad? Hay distintas fases desde que se instala, ¿verdad? Hasta que se repara, y a su vez la OMS describe distintos grados de mucositis. Los grados más leves que se pueden presentar de esta forma, ¿verdad? Imagínense cuánto uno puede ayudar al paciente que está pasando por un tratamiento, ¿verdad? De tipo oncológico, que de lo contrario el paciente no se puede alimentar, probablemente se deshidrate, ¿verdad? Porque no se alimenta adecuadamente, le duele mucho, eso conlleva otro tipo de infecciones sobreagregadas, ¿verdad? Donde a veces puede ser alguna base fúngica o incluso bacteriana también, ¿verdad? Distintas presentaciones de las mucositis, ¿verdad? Ahí tenemos distintos grados, ¿verdad? El alcance de las regiones en boca de las mucositis. También puede tener aplicación en lo que es en ortodoncia, ¿verdad? Esa periodontitis transitoria que se genera, en este caso con aplicación, por ejemplo, acá de los microimplantes. También tenemos, cada vez que se pueda aplicar alguna fuerza, también se puede aplicar los láseres terapéuticos. Lo mismo también a nivel de lo que es la hipersensibilidad dentinaria, distintos tipos de parestesias, trastornos temporomandibulares, siempre que el tejido se haya visto alterado, que el paciente presente dolor o que presente algún tipo de inflamación, va a tener aplicación estos láseres terapéuticos. Ahora, con esos mismos láseres terapéuticos, podemos tener otra función más, que es lo que se llama PDT, que quiere decir Photodynamic Therapy o terapia fotodinámica, y que consiste en el control de la inflamación a través de qué? A través de la aplicación de una sustancia fotosensibilizadora sobre la zona donde hay una infección, ¿verdad? Pensemos en endodoncia, en periodoncia, en lo que puede ser una perimplantitis, en una infección sobreagregada, por ejemplo, como les mostraba recién en un paciente con mucositis. Hay distintos tipos de aplicaciones, pero sobre todo en endodoncia,
pensemos que podemos llegar, además de nuestras maniobras locales, complementarlas con estas maniobras para el control de la infección, ¿verdad? Entonces necesitamos luz roja. ¿Se acuerdan que con los láseres terapéuticos yo les mostraba que podemos utilizar rojo o infrarrojo? Vamos a aplicar una sustancia fotosensibilizadora en el lugar de la infección. ¿Y ahí qué va a suceder? Una vez que se combina la luz con esa sustancia aplicada, ¿verdad?, que absorbieron los microorganismos, va a haber la generación de algo que se llama oxígeno singleto, ¿verdad?, que es una especie muy reactiva de oxígeno y que lo hace incompatible con la vida bacteriana. No solo bacteriana, perdón, pero bueno, predominantemente nuestras infecciones son de la estirpe bacteriana. Y eso genera la muerte de esa célula con la que tuvo contacto. ¿Mm? Entonces, pensemos, por ejemplo, a ver, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a utilizar un colorante, que es esa sustancia fotosensibilizadora que yo le comentaba. Vamos a utilizar el láser con luz roja y el oxígeno que va a estar siempre, ¿verdad?, presente en los tejidos. La sustancia que comúnmente utilizamos es el azul de metileno en nuestro medio, ¿verdad?, que vienen esas dos concentraciones. Y entonces vamos a pensar, por ejemplo, en un caso donde tenemos necrosis pulpar, probablemente también puede estar acompañado de una periodontitis, ¿verdad? Entonces, una vez que nosotros realizamos todas las maniobras locales que ya conocemos, podemos colocar ese azul de metileno dentro del conducto principal. Hay que esperar un tiempo que se llama tiempo de preirradiación, que mínimo tiene que ser de 5 minutos, y luego sí, aplicamos la luz láser con una fibra a lo largo de todo el conducto, y aquellos microorganismos que absorbieron el azul de metileno y frente a la luz roja, más el contacto con esa especie oxidativa que yo le decía de oxígeno, que se llama oxígeno singleto, esa célula es incompatible con la vida y se va a morir, ¿sí?, generalmente por apoptosis. Entonces, acá, por ejemplo, estamos tratando, es un caso de una señora que presentaba una lesión endoperiodontal. Entonces, no solamente hicimos toda la terapia vía conducto, sino que también hicimos PDT a través de la bolsa periodontal, ¿verdad? O sea, acá lo ven que se está aplicando el azul de metileno, y luego se aplica, ¿verdad?, a través de esta fibra que se coloca en la punta para llevar la luz a lo largo, por ejemplo, esto es a lo largo de todo el conducto. ¿Ah? ¿Qué ventajas tiene? Que no vamos a generar resistencia bacteriana, que no produce irritación ni toxicidad, y no solamente es activo contra bacterias, sino también hongos, virus, ¿verdad?, distintos tipos de microorganismos. Acá es un caso que les voy a compartir para ejemplificar lo que estamos viendo. Es una paciente que en su momento tenía 16 años, que se le había planificado el tratamiento ortodóntico, y su ortodoncista nos la deriva porque observa una imagen radiolúcida en el entorno de las piezas 31 y 32. Y es por ello que le indica una tomografía con BIM de la zona, ¿verdad? Acá tenemos la tomografía. No sé si llegan a apreciar aquí esa zona hipodensa que nos relataba la ortodoncista que deriva a la paciente. Esta es una imagen con aislación nojal de las piezas para hacer test de frío. Miren acá en el corte cómo se ve la zona hipodensa que les decía en esta tomografía, en este corte tomográfico. Y bueno, se hace test de frío. Esta pieza dio positiva, esta también, esta dio negativa, esta dio positiva. Entonces, bueno, por más que aparentemente son dos piezas las involucradas, dado que responde positivamente al test, se resuelve realizar el tratamiento endodóntico solo en la pieza que responde negativamente a ese test. Miren en este otro corte, ahí se ve la extensión. ¿Y qué otra cosa vemos también? Vemos que es una paciente que en esta pieza tiene dos conductos. ¿Lo ven? Que se divide a esta altura, un conducto aquí y otro conducto acá.
Vemos otras imágenes, ¿verdad?, de esta tomografía. Miren acá qué interesante cómo se ve la extensión de la lesión ósea, la pérdida que hay, ¿verdad?, bien hipodenso. Acá hay una medición, miren, casi 1 centímetro en este sentido. Miren acá, le faltaba bien poquito para perforar la tabla. Y bueno, además de todas las maniobras que ustedes ya saben hacer, ¿verdad?, en lo que hace al tratamiento endodóntico, lo complementamos con terapia fotodinámica, ¿verdad? Ahí estamos aplicando en esta foto el azul de metileno dentro del conducto. Se deja mínimo 5 minutos, se sacan los excesos del azul de metileno y se aplica la luz visible, ¿verdad?, con distintos tipos de protocolos. Miren acá, esto fue el 30 de junio del año 2014, que le hice la endodoncia. Ven ahí la salida de la medicación, en ese caso, hacia la zona de la lesión. Este es el control, octubre 2014, donde se resuelve obturar. Y miren acá, en este control, marzo 2015, la reparación, ¿verdad?, la neoformación de tejido en la zona. ¿Esto quiere decir que se debe solo a la tecnología láser? No. Esto quiere decir que es un complemento más de todos los recursos que nosotros ya conocemos, ¿verdad? Lo que hace el desbridamiento, el control de la infección, la neutralización ya sea mediata o inmediata, más en este caso lo que fue la aplicación de terapia fotodinámica. Bueno, supongo que deben tener muchas preguntas, quedamos a las órdenes para evacuarlos. Solo pretendíamos compartir con ustedes una mirada, ¿verdad?, introductoria a lo que es el uso de la láser terapia en endodoncia. Muchas gracias.